Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le dan la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Autoría: Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdés, María Paula Acosta Vázquez, Jimena Álvarez Martínez, Raúl Ávila Ortiz, Roselia Bustillo Marín, José Francisco Castellanos Madrazo, Leonel Castillo González, Cliserio Coello Garcés, Claudia Hernández Zapata, Alfonso Herrera García, Wendy Jarquín Orozco, Alejandro Lozano Díez, Armando Ismael Maitret Hernández, Juan Carlos Silva Daya, María Silva Rojas y Guillermo Antonio Tenorio Cueto. Para comentar esta obra se encuentra con nosotros en esta presentación el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Bienvenido, presidente. Con el mismo agrado saludamos a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso. Bienvenida, magistrada. De manera virtual nos va a acompañar el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas, Mauricio Merino Huerta. Se encuentra con nosotros la profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Azul América Aguilar. Bienvenida. Y para moderar esta presentación se encuentra con nosotros quien es magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya. Cedemos el uso de la voz al moderador de esta presentación. Buenas tardes, es un enorme gusto, un honor el estar en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sobre todo con quienes nos acompañan en esta ocasión, que son precisamente la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que ya es también de casa, ¿verdad? Porque estuvo en la Sala Regional Guadalajara. También se encuentra con nosotros en esta ocasión la profesora investigadora del ITESO, la doctora Azul América Aguilar. Qué gusto estar con usted. Y también nos va a acompañar el doctor Mauricio Merino de manera virtual y desde luego el señor presidente don Reyes Rodríguez Mondragón. En esta ocasión también es un gran gusto que nos encontremos con un público tan joven. Eso indudablemente nos indica el interés que existe precisamente por el desarrollo de los procesos democráticos y la labor que se viene realizando por una de sus instituciones fundamentales, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense ustedes que hay distintas doctrinas y una de ellas consiste en lo que se conoce como el realismo jurídico. ¿Y quiénes son los que dicen que es el derecho? Son precisamente las juezas y los jueces. Y en esta ocasión, a través de la manifestación puntual y paradigmática de diversas sentencias, se hace la presentación de este trabajo de sentencias fundacionales, donde aparecen 16 muy buenos artículos sobre las que se denominan las sentencias fundacionales, la creación del derecho electoral. Y valdría la pena destacar que esto fundamentalmente gira a través de la reciente integración de la Sala Superior, en donde las voces de la magistrada Yanino Tálora, la magistrada Soto Fregoso, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, el magistrado José Luis Vargas, el magistrado Indalfer y también don Reyes Rodríguez Mondragón, nos obsequian estas decisiones en cumplimiento de unas de las labores fundamentales, que es lo que se identifica como el cumplimiento de su misión constitucional. El decir el derecho, las juezas y los jueces hablan a través de sus sentencias, y esta obra resulta de gran interés. Pero vamos a dar paso
a las intervenciones que corresponden en este momento. Y yo les pediría si por favor nos permiten hablar 10 minutos sobre este trabajo. En primer lugar, tiene el uso de la palabra la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, de nueva cuenta, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto volverme a encontrar el día de hoy en actos además trascendentes para la vida democrática de nuestro país, para la vida de la inclusión, en donde hemos estado dando cuentas del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas regionales y la sala superior. Muchas gracias, presidente. Saludo de igual manera al doctor Mauricio Merino Huerta, quien nos acompaña de manera virtual y quien es director también del Instituto de Investigaciones de Rendición de Cuentas. Me da un gran gusto reencontrarme también con la maestra Azul América Aguilar, que es profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y bueno, igualmente mi muy querido amigo, colega y bueno, también compañero de muchos pasos en los que hemos tratado de encaminarlos para dar respuesta a la exigencia de las ciudadanas y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Juan Carlos Silva Daya, magistrado de la Sala Regional Toluca. Muchas gracias. Como bien lo dijo nuestro moderador, también agradezco que este salón esté pues con una participación de importante número de jóvenes, hombres y mujeres que me parece que son sustanciales, por supuesto, para entender y ayudarnos a entender los nuevos tiempos de la democracia mexicana a través de sus voces y de su participación en los aspectos que les son propios, como es la cosa pública. Y bueno, como tuve también la oportunidad de hacerlo en la presentación del día de ayer del libro Las Voces de una Institución, reitero por supuesto mi gratitud por la hospitalidad de las entidades organizadoras de esta Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Guadalajara, para ahora ser partícipe con algunos comentarios sobre el texto Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral, que en su título da luces acerca de su relevancia dentro de la conmemoración de los 5 lustros de existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comienzo con una afirmación: lo que en verdad habla por cualquier órgano de impartición de justicia son sus sentencias, sus tesis y jurisprudencias, más aún cuando se está frente a la aplicación de una rama jurídica reciente y en perenne evolución, como lo es la electoral, cuyas exigencias atraviesan situaciones inéditas, vacíos legales y modelos interpretativos que apuntan al garantismo, la supranacionalidad y la configuración de nuevos derechos. Sobre ello, la dimensión de los temas que la publicación en comento aborda y el enfoque con el que lo hace son reveladores. La fiscalización, los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas que hoy conocemos y reconocemos como pueblos originarios, las candidaturas independientes, la libertad de expresión, el control de convencionalidad, la protección de las niñas y los niños en materia político-electoral, la nulidad de los comicios, el modelo de comunicación política, la justicia abierta y digital, así como los derechos de las personas procesadas o privadas de su libertad, todos nos han planteado a las y los juzgadores desafíos muy importantes que nos han retado también y nos han puesto, por supuesto, pues muchas veces
contradicción con la manera que veníamos entendiendo el derecho antes de lo que es la nueva visión y el paradigma de los derechos humanos. Y así mi colaboración en este texto, en esta obra de sentencias fundacionales, es la creación del derecho electoral, y al hilo del resto de las reflexiones de todas las participantes y los participantes, hace un ejercicio de ponderación sobre diversos fallos que merecen, desde mi perspectiva, ser recordados y puestos en contexto. Y respecto a la manera también en que permitieron abrir camino a la implementación de fórmulas de resolución de casos que evidenciaron retos y hallaron alternativas para brindar a las partes impugnantes justicia a través de lecturas constitucionales, legales, doctrinales amplias, muchas de ellas incluso tomadas como guía por el Poder Legislativo para encarar algunas o modificar normativas de todo nivel. Y en ese sentido, he tratado de hacer un esfuerzo como magistrada electoral en el espectro también estatal, regional y ahora en la Sala Superior, que han estado dirigidos a apuntalar la perspectiva de género como parte sustantiva de los derechos político-electorales. Asignatura que me ha significado, junto con mis pares, un compromiso con la igualdad reflejada en cada una de las fases de las contiendas políticas, en la organización de la dinámica o de las dinámicas partidistas, y en el combate a la violencia de la que las mujeres son víctimas en la arena pública. El punto del cual partía el Tribunal Electoral en 1996 estaba muy lejos de ayudar a cambiar las cosas. Recordemos que en 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales apenas establecía una recomendación, algo así como una sugerencia o una súplica a los partidos políticos para ver si podían, consideraban o estimaban conveniente impulsar el liderazgo o los liderazgos de las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, hoy que estamos ante un escenario constitucional paritario, parecía, de verdad, se los digo yo a las jóvenes y los jóvenes que aquí nos están escuchando, parecía algo imposible de lograr. Y bueno, también se avanzaba hacia una mayor participación de las mujeres, pero de una manera muy, muy despaciosa. Aquello, por ejemplo, se convirtió en aquella recomendación pasó después a un cupo limitado a no exceder del 70% a un mismo género en las postulaciones por una curul federal. 3 años después se avanzó a un 40-60, estos son las cuotas de género, que son estas acciones afirmativas que se introdujeron para adelantar la participación de las mujeres en política y emparejar esta brecha tan grande de desigualdad en la participación política. Y así se llegó de 1953, que fue cuando fuimos reconocidas las mujeres como ciudadanas plenas en nuestro país para ejercer nuestros derechos de votar y ser votadas, hasta 1996, cuando empieza esta historia del tribunal, que empezamos de cero a llegar al 2014, y en el año 2014 el artículo 41 se elevó a rango constitucional el reconocimiento, protección y garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de elección popular, pero esto fue a nivel federal. ¿Qué fue lo que empujó estas reformas? Bueno, quiero decirlo de manera muy clara, el tesón de las mujeres y por supuesto el acompañamiento de muchos hombres con una visión de una igualdad y de una democracia sustantiva y paritaria. Y a su lado también, pues, por supuesto, y lo digo con humildad, los criterios de las salas regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral en sus múltiples integraciones. Y al respecto traigo a la memoria la resolución en la que se definió que la regla de alternancia en las listas plurinominales debía cumplirse intercalando a un hombre y a una mujer con base en el artículo 4 de nuestra Constitución, que por cierto, en paréntesis les digo, fue hasta 1974, yo ya tenía 4 años, cuando apenas se reconoció que las mujeres éramos iguales que los hombres.
Y eso se los quiero decir porque ustedes son jóvenes que hoy viven otro estatus en sus derechos en nuestro país. No fue siempre así y no hace mucho que no era así. Entonces es algo que es muy importante que aquilatemos y que valoremos en lo que ha sido el avance de la igualdad en nuestra Carta Magna y nuestro Estado de Derecho. Las sentencias fundacionales, la creación del derecho electoral, que es esta obra que queremos hoy compartirles como Tribunal Electoral, aquilatado también con la labor de las salas regionales, y aquí se encuentra por supuesto un representante de ellas, al haber sido también la primera, quiero comentarles que al haber sido yo también la primera mujer en integrar la Sala Regional Guadalajara, en 2013, todavía y hoy día podemos decir, es la primera mujer en integrar un órgano y francamente, lejos de ser halagador, a mí me suena vergonzoso. Es como en estos tiempos, hoy todavía puede haber el hecho de que por primera vez una mujer integra un órgano. Pues me tocó a mí en 2013 ser la primera mujer que integró la Sala Regional Guadalajara y la primera mujer que lo presidió. Y ahí tuve, les confieso, la oportunidad de que se presentara por primera vez en mi quehacer como juzgadora un caso en donde tenía que juzgar con perspectiva de género. Yo fui magistrada anteriormente en mi estado natal, Baja California Sur, magistrada electoral, 6 años duró mi periodo y nunca tuve en mi ponencia ni en todo el tribunal un caso en donde se demandara la perspectiva de género en el juzgar. Y no era que no se dieran, digamos, violaciones a los derechos de las mujeres para ejercer el cargo, sino que no lo asumían como violaciones, porque muchas veces se cree que es natural que las mujeres tengamos que vivir violencia y que estar haciendo como más fila que los hombres para acceder a un cargo político. En 6 años que fui magistrada estatal, nunca tuve en mi ponencia un expediente en el que yo tuviera que ver un asunto de género. Fue hasta que llegué a la Sala Regional, aquí en Guadalajara, en donde tuve la oportunidad de tener el primer caso que tenía que ver algo derivado de esta sentencia de las Juanitas, en donde decía que habría paridad o habría igualdad en las fórmulas, excepto que se definieran las candidaturas por el método democrático. Y en el método democrático pues no estaban las mujeres, porque democráticamente seleccionaban a puros hombres. Llegó aquí un asunto también a la sala regional, que era del estado de Chihuahua, y fue ahí cuando dijimos, inaplicamos esa parte de la normativa legal, en donde dijimos esa excepción, que es la válvula de escape para sacarle la vuelta a que las mujeres participen, fue por método democrático, todo el mundo levantó la mano por un hombre, pues ya ni modo, ¿no? Bueno, dijimos, inaplicamos esa parte de la ley y dijimos, no, eso no es válido. Y quiero decirles que me siento muy orgullosa que esa sentencia hizo que la integración del Congreso local, que está en el estado de Chihuahua, que había tenido históricamente el 20% de participación de mujeres como máximo, con esa sentencia logró pasar al 41% de participación de las mujeres en ese Congreso estatal. Entonces, estos son, digamos, parte de las cuentas que damos como impartidoras e impartidores de justicia, y este es un tema en el que yo les comparto algunas experiencias, pero en esta obra que está aquí viene una diversidad de temas. Y bueno, quisiera concluir también, pero no quiero dejar de mencionar también algunos de los fallos emblemáticos en el primer caso, bajo la mirada también de juzgar con perspectiva de género, que es la nominación paritaria en cargos unipersonales a partir de la aplicación directa del cuerpo constitucional y convencional, que tiene hoy como gratificante saldo que 6 mujeres ocupen los palacios de gobierno en sus entidades federativas, aún con la persistente omisión del Congreso Federal y los congresos de los estados para regular sobre el particular. ¿Qué pasó? De 1953 al 2021
antes del proceso electoral, antes de la elección pasada, había habido solamente 7 mujeres que habían sido electas gobernadoras. Ese era un espacio muy, muy reservado para los hombres. Y por una sentencia de la Sala Superior, en este proceso electoral logramos que, fíjense, en una sola elección se votaran a 6 mujeres más como gobernadoras, y hoy por hoy se igualó el número de gobernadoras en un solo momento en lo que ha habido a través de la historia. Hoy hay 7 mujeres gobernadoras en nuestro país, incluyendo la que ya estaba, que es la gobernadora de la Ciudad de México. Y bueno, estas son las cuentas que da una justicia que busca ir de avanzada para maximizar los derechos de todas y de todos. Y bueno, ya para finalizar, no puedo irme sin contarles otro de los grandes criterios que la justicia electoral ha emitido para un antes y un después en el estatus real de veras de participación de las mujeres en el ámbito político electoral libre de todas violencias. Yo no sé si ustedes saben que llegamos a la paridad, pero la paridad, que fue un gran logro para las mujeres, ha venido lamentablemente de la mano con la violencia política hacia las mujeres. Mientras más mujeres participan en política, más violencia hay hacia ellas. Entonces, la Sala Superior logró emitir un criterio en donde se anuló una elección en el caso de un municipio que está en la sierra, en la montaña, perdón, en Guerrero, Iliatenco, Guerrero, en donde de verdad, si ustedes conocen lo que significa decir que una comunidad está en la montaña de Guerrero, si ustedes saben lo que significa eso, van a poder rápidamente entender todo lo que significó para nosotros anular una elección, la primera elección en la historia de nuestro país que se anula por violencia política hacia una mujer. Y con esto aquí el presidente espero me dará la razón, pues creemos que no solamente es una manera de sancionar un acto evidente de violencia hacia la mujer, una mujer candidata, pero hacia todas las mujeres, porque ahí eran mensajes muy claros en donde decían las mujeres no saben gobernar, aquí las mujeres no mandan. Entonces podemos ver de una manera muy clara que la violencia hacia las mujeres en política sigue siendo un obstáculo más. Y ahí decidimos anular esta elección por la evidencia de esta embestida que había sobre la candidata mujer y, por supuesto, sobre todas las mujeres. Y bueno, hasta aquí dejaría yo esta participación. Me da muchísimo gusto poderles compartir esto y les invito a las jóvenes, a los jóvenes, a magistradas, magistrados, a todos quienes nos acompañan, que de veras se puedan dar el tiempo para dar una revisada a lo que es esta obra, Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral, en donde podrán tener una ligera idea, porque de veras son tantos los criterios, y de una sola mano de lo que es el antes y el después. Y lo que nos hace sentir orgullosos y orgullosas en el tribunal es que somos también una referencia, y así nos lo han dicho los grupos de observadores y de observadoras internacionales. México es una referencia a nivel internacional en cómo hemos avanzado en criterios maximizadores de los derechos humanos de todas las personas en México. Muchísimas gracias por su participación. Ya le di la razón porque fue la magistrada oponente en ese caso y la tengo y voté a favor. Entonces, muchas gracias, magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. Como ustedes habrán advertido, en justicia la magistrada reconoce que los principales motores que impulsan estos cambios es precisamente las ciudadanas y los ciudadanos a través de sus demandas y recursos. Sin ellos no se pueden dar estos cambios, porque no se puede realizar un control oficioso por parte de los órganos jurisdiccionales. Nosotros dependemos, estamos expuestas a expensas de los planteamientos que se hacen precisamente a través de estas promociones.
y es cuando se encuentran esto que se identifica ya, como lo decía la magistrada Alfonsina Navarro y también lo señalaba don Luis Recasén Siches, estas juezas y jueces valientes, los que se atreven a romper estos paradigmas que se convierten en inercia sobre las que estamos caminando. Y esto me recuerda a lo que denominaba Ingo Müller, los llamados juristas del horror, ¿no? Pero afortunadamente aquí nos encontramos con esta cuestión que es la cultura de la rendición de cuentas, y lo que se está demostrando es precisamente el trabajo del Tribunal Electoral. Continúa con una tradición que hemos visto muchísimos libros del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, donde aparecen las sentencias básicas de distintos tribunales, el Tribunal Constitucional Alemán, el italiano, el español, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha encargado de realizar este tipo de ejercicios. Ahora corresponde que le ceda el uso de la palabra a nuestro magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón para… sí, hay cambios, y en esta ocasión me retracto y más bien el turno le corresponde a la doctora Azul América Aguiar Aguilar. Por favor, doctora. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí acompañando a los magistrados y magistradas de la Sala Regional y de la Sala Superior para comentar este libro, Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Agradezco mucho la invitación del tribunal para revisar y comentar con ustedes este libro. Bueno, yo tengo una perspectiva distinta. Para mí este libro muestra un título sugerente podría ser la negación de los partidos políticos a abrir el sistema de partidos, el sistema electoral y la democracia. Porque al final de cuentas lo que ustedes van a encontrar aquí es eso. Es decir, es encontrar cómo es una narración de cómo los partidos políticos, de cómo los legisladores han negado ciertos derechos para la ciudadanía, por ejemplo, a participar de manera paritaria, ¿no? en una competencia, cómo han negado, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a organizarse de manera independiente, cómo han puesto obstáculos para que esto suceda, y cómo la Sala Regional ha logrado un poco ir adelante con sentencias para proteger este tipo de derechos. Entonces, creo que ese es el fondo del asunto. Es decir, cuando uno lee este texto, lo que se va a poder dar cuenta es que las cosas están profundamente mal. Están profundamente mal porque no tenemos una legislación que permita la participación paritaria de las mujeres. No tenemos una legislación que permita que las candidaturas independientes puedan concursar, puedan participar en igualdad de condiciones con los partidos políticos. No tenemos una legislación que pueda incluir una perspectiva de género en las comunidades indígenas. No tenemos una legislación que pueda, por ejemplo, avanzar de manera sistemática y como más controlada la fiscalización de los partidos políticos. Esto es de lo que trata el libro, ¿sí? Y de cómo los jueces electorales aquí presentes han logrado parcialmente cambiar esa realidad de diferentes formas. La primera de ellas tiene que ver, obviamente, con cómo redactan sus sentencias. Y eso es en lo que va a encontrar el lector cuando vea y lea este libro, que por cierto pueden bajar gratuitamente de la página del tribunal o bien lo pueden comprar. Lo pueden adquirir aquí afuera gratuitamente. No, comprar no, es todo gratis aquí. Entonces, uno lo que se va a dar cuenta es cómo a partir de las sentencias que escriben se avanzan ciertos derechos, ¿sí? Pero no solo eso, no es solamente que se protegen los derechos de esas personas que han reclamado, no es solo que se sienta jurisprudencia, sino lo más importante, y quiero rescatarlo aquí, es que limitan a los partidos políticos, que limitan a los legisladores para que puedan actuar en un determinado momento cuando lo decidan, cuando ya no les quede opción, porque más es eso, cuando ya no les queda opción,
para poder cambiar la legislación y entonces sí tener una ley electoral en donde se contemple la paridad, ¿sí? Entonces, lo que uno encuentra en este libro son diferentes temas que quiero rescatar aquí a partir de dos preguntas. Bueno, de una, y la segunda es más bien los retos que nos hacen, que tenemos hacia adelante. ¿Qué ha hecho el tribunal? Bueno, el tribunal ha decidido sentencias súper relevantes que tienen que ver, por ejemplo, con la fiscalización, ¿no?, de los partidos políticos, de cómo los partidos políticos tienen que rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral, de cómo tienen que organizar su dinero y de cómo tenemos que nosotros como ciudadanos enterarnos de qué gastaron, en cuánto gastaron. Entonces, por ejemplo, el texto que habla sobre fiscalización en este libro y que se replica, quiero también felicitar a los editores de este libro porque es muy fácil de leer. Está muy bien estructurado, uno tiene el problema, luego tiene la sentencia y después la evolución de las sentencias, cómo fueron evolucionando. Entonces, en el caso de la fiscalización nos llevan hasta inicios del año 2000, ¿no?, con dos casos paradigmáticos, el primero de ellos con Pemex Gate y el otro Amigos de Fox. Y de ahí se desdobla toda la jurisprudencia hasta que llegamos hasta el momento actual, pasando obviamente por las reformas que el legislativo tuvo que diseñar para corregir estos errores que se iban gestando elección tras elección. Entonces, esa es la forma en que el tribunal ha antecedido y ha presionado a los partidos políticos y a los partidos políticos en el legislativo, sobre todo para legislar. Y creo que esto es súper valioso porque es un esfuerzo colectivo desde la ciudadanía, ¿no?, la ciudadanía que llega al tribunal y le exige que se proteja un derecho, pero también desde la parte jurisdiccional, cuando los jueces deciden proteger ese derecho a pesar de que no está claramente contemplado en la legislación. Tienen que hacer una interpretación para llevar hacia adelante un derecho que después el legislador tendrá que cambiar. Entonces, una de las cosas que rescato aquí, que me gusta mucho decir en mis clases y que me gusta mucho platicar con mis amigos que son jueces y magistrados, es que esta es una de las formas en las que podemos ver al Poder Judicial, en este caso el especializado en materia electoral, a nuestro máximo tribunal en materia electoral, como actores que verdaderamente sirven al sistema político, como actores políticos que hacen posible que las cosas sean diferentes, ¿no?, en términos de los derechos que nos damos, en este caso en materia electoral. Ahora, me olvidé de tomar el tiempo, pero espero que todavía me quede tiempo para mi segunda reflexión, que tiene que ver con los retos que tiene el Tribunal Electoral. Hemos visto aquí que se han protegido diversos derechos: fiscalización, candidaturas independientes, libertad de expresión, justicia electoral digital, paridad, nulidades. Creo que esos son todos derechos que se han empujado, pero hay otro tipo de derechos en los cuales también me gustaría llamar la atención. Y llamar la atención no únicamente para nuestros jueces electorales, sino también para la sociedad, que somos quienes le ponemos la materia de trabajo a los jueces electorales. Y esto tiene que ver con una igualdad cada vez más sustantiva en grupos vulnerables. Por ejemplo, la comunidad de discapacitados. Todavía hace falta, y esa es una discusión que tenía con la magistrada que invité a mi clase recientemente, todavía hace falta que se ponga a discutir de manera más sustantiva cómo se están ampliando y protegiendo derechos de grupos de discapacitados, como por ejemplo sordomudos, como por ejemplo invidentes, ¿no?, como por ejemplo personas que tienen algún tipo de discapacidad. Estos son tipos de derechos que todavía están invisibilizados, no solo desde el tribunal, sino también desde la sociedad. Eso es algo que tenemos pendiente en materia de protección de derechos político-electorales. Y la evidencia pues es muy clara, nada más hay que ver cómo hemos avanzado y cuántas personas con discapacidad pertenecen a nuestros poderes legislativos, tanto federal como locales, ¿no? Ese es el mejor indicador para ver cómo hemos avanzado en eso. Por otro lado, quiero también llamar la atención sobre un problema súper complejo que hemos estado experimentando en los últimos años, que tiene que ver con la violencia criminal electoral. Este es un tema en el que de diferentes modos tendremos que entrarle con las diferentes instituciones. Y creo
que este es un tema que los partidos políticos no van a resolver, ¿no? Como la paridad, como las candidaturas independientes. Este es un tema que se tiene que resolver desde diferentes instancias y una de ellas puede ser la función jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué lo señalo? Lo señalo porque el elemento sustantivo y mínimo de una democracia son las elecciones. Sin elecciones no hay democracia. Y nuestras elecciones actualmente en muchos municipios, incluso en algunos estados, están siendo capturadas por el crimen organizado. Y esto debería preocuparnos tanto como que llegue un autócrata al poder, porque esta es la forma en la que se puede morir esta democracia si no comenzamos a visibilizar y darnos cuenta de la magnitud del problema que tenemos enfrente. Entonces, yo los invito a leer este libro, los invito a que reflexionen, porque me parece que este es un ejemplo muy efectivo del tipo de justicia abierta que ha querido impulsar el tribunal. Es decir, un tipo de ejercicio en el que las sentencias se acercan a los ciudadanos de una manera legible, de una manera entendible, de una manera que es posible comprender para poder actuar después. Este es un ejemplo y felicito de nuevo al tribunal por empujar este tipo de política editorial que me parece sustantiva para poder generar puentes de comunicación con las personas a las que el tribunal debe servir, que son los ciudadanos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la doctora Azul América Aguilar, y como se puede advertir precisamente volvemos sobre lo mismo. La masa crítica, la academia, la sociedad civil, los jóvenes, las jóvenes, son precisamente quienes se constituyen en lo que se ha identificado como el control social o no institucionalizado, en el sentido de que es más apremiante escuchar sus voces cuando se trata de órganos que tienen un carácter terminal, como es el caso de la Sala Superior y las salas regionales, porque es a través de sus análisis críticos despiadados como podremos apreciar qué es lo que hace falta, la consistencia en la forma que se decide de los distintos precedentes, si existen algunas deficiencias o algo que falte por hacer. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que demandamos como juezas y jueces? Es precisamente que poder escucharlos ustedes. Muchas veces nosotros más bien deberíamos estar sentados del otro lado y escucharlos. Nadie hace un libro de las malas decisiones que se han adoptado, ¿verdad? A veces no somos lo suficientemente autocríticos para poder realizar estos ejercicios. ¿Y qué es lo que esperamos? Como ya lo señalaban, precisamente estas críticas informadas a través de los llamados observatorios electorales, por ejemplo. Continuamos ahora con la presentación que nos hará el doctor Mauricio Merino Huerta a través de su intervención virtual. Por favor. Agradezco mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me haya considerado para participar, así sea pues, de esta manera electrónica, virtual, en la presentación de esta obra titulada Sentencias Fundacionales, y con un subtítulo que ya de suyo es muy importante subrayar: la creación del derecho electoral. Es una obra coordinada por el magistrado Felipe de la Mata y que, como ya sabemos, compendia 16 distintos estudios que tienen algunos de ellos autoría de los propios magistradas del Tribunal Electoral, que fueron o son, pero también tienen a otros autores que efectivamente hacen una revisión, más que de sentencias, hace una revisión de las interpretaciones
que en torno de las sentencias emitidas bajo distintos rubros, distintos temas, ha venido emitiendo el Tribunal Electoral a lo largo de estos 5 lustros ya, desde el momento aquel fundacional, diría yo, o refundacional, para ser más preciso, en el que el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación, a la vez que el Instituto Federal Electoral nació como institución autónoma del Estado mexicano. Entonces es una obra que realmente vale la pena estudiar con mucho cuidado, porque cuenta la lectura de estas distintas sentencias que se han venido emitiendo a lo largo de los años, con estudios muy cuidadosos, técnicamente bien elaborados y críticos también. No es una obra indulgente con el trabajo de las y los magistrados, no es una obra compasiva siquiera, es una obra dura, pasa críticas cuando el tribunal ha tenido que corregir sus propias decisiones en temas particularmente delicados de la agenda electoral del país, pero también enfatiza 3 ideas que a mí me parecen dignas, antes de entrar al punto en particular que me interesa subrayar, 3 ideas que me parecen dignas de ser recuperadas. Desde el subtítulo, decía yo, estamos frente a una obra que reconoce que el derecho, como todos sabemos, es opinable siempre, porque es algo vivo. Si el derecho no fuera algo vivo, que no admitiera interpretación, que no admitiera disputa, que no admitiera el curso de las distintas formas de resolver intereses, especialmente en materia político-electoral, pues no lo harían magistradas y magistrados, lo harían computadoras. Lo que acredita esta obra es la enorme importancia que tiene la evolución, no solamente de las normas jurídicas que se han venido promulgando a lo largo de estos 25 años, sino también la forma en que la Sala Superior del Tribunal ha venido interpretando el derecho mismo y ha venido creando a través de sus interpretaciones nuevas formas de leerse el derecho electoral, pero también nuevas formas de hacer política. Ha influido, esta es una segunda idea que quiero subrayar, la vida política del país, la que nació con lo que hemos llamado genéricamente la transición a la democracia, ha estado marcada desde un principio, desde aquel año 1996 y hasta la fecha, en buena medida por las interpretaciones jurisdiccionales que ha emitido el Tribunal Electoral a lo largo de su vida. Los actores políticos tampoco son pasivos, ni mucho menos, frente a las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral. De manera que no solamente estamos frente a un derecho vivo que se está moviendo, se está actualizando en su interpretación y no solo en su hechura, sino que al hacerlo está produciendo acciones y reacciones de los propios actores políticos frente a sus propias conductas ante la vida política del país. Es apasionante ver cómo a través de las sentencias se ha venido incrementando la forma de participación política de los militantes, de las militantes, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Se ha venido consolidando la libertad de expresión, se ha arraigado la pluralidad política del país, se ha creado un nuevo espacio de participación a través de las candidaturas independientes, se han reglamentado y se han exigido nuevas formas de intervención en la vida política, muy subrayadamente pasando por cuestiones como la equidad de género, que es una parte importante obra de las interpretaciones del Tribunal Electoral y no solo del Poder Legislativo. En fin, y esta es la tercera idea que quiero subrayar de esta voluminosa obra,
que reúne, ya les digo, distintos estudios en estas materias. La tercera idea es que nada está acabado en definitiva, no está grabado en piedra el derecho electoral, y qué bueno que así sea. Es un derecho que está, repito, interactuando con la vida política del país, y que hoy, justo cuando en esta Feria Internacional del Libro estamos reunidos presentando distintas obras, pero también reflexionando sobre el futuro del país y sobre sus conflictos actuales, pues nos permite saber con absoluta nitidez que la garantía de una lectura honesta, de una lectura imparcial, de una lectura no comprada, no vendida, ninguno de los sentidos de esta idea de compraventa, es al mismo tiempo el ancla de la sobrevivencia de la democracia. Los partidos siempre tienden a querer ensanchar sus espacios de poder, y una vez que los tienden también a querer usarlos, llevar ese poder hasta el extremo, hasta donde les sea posible. Hoy que estamos en medio de este nuevo debate sobre la vigencia de las reglas electorales que hoy regulan la vida política electoral del país, e incluso sobre la pertinencia de esto, también se ha hablado de que permanezcan en su lugar consejeros electorales o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justo en medio de estos debates políticos que está viviendo el país. Vemos en obras como esta una historia, un recorrido de 25 años que nos habla a un tiempo de los procesos largos a través de los cuales se construye el derecho, se interpreta el derecho y se garantizan al mismo tiempo los derechos de las y los ciudadanos, y en medio de esos procesos amplios de larga data, el conflicto político que ha despertado cada uno de los litigios, y a su vez las sentencias y la jurisprudencia que en su momento ha venido emitiendo el Tribunal Electoral. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Mauricio Merino, y en este momento cedo el uso de la palabra al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Por favor, magistrado. Gracias, magistrado Juan Carlos Silva. El día de hoy el Tribunal Electoral ha estado presente en varios foros. Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, de las salas regionales, hemos estado acompañados de distintos académicos, académicas, ¿no?, y analistas políticos, dando cuenta sobre la contribución que a la democracia mexicana ha rendido el Tribunal Electoral durante los 25 años que tiene de existir como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy iniciamos con un homenaje a la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, de Guadalajara, ella, y recordamos toda su contribución y el ejemplo que sirvió, entre otras cosas, como una mujer que rompió los techos de cristal en la judicatura, y también que demostró haber tomado decisiones valientes, independientes, siempre en aras de una transición y construcción de la democracia. Después tuvimos otro evento importante en el Día Internacional, hoy 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Tribunal Electoral también en ese sentido ha buscado abarcar la protección, las garantías de los derechos políticos, de los derechos electorales de grupos vulnerables, y hoy particularmente la magistrada Soto encabezó esta relación entre derechos de personas con discapacidad en la arena político-electoral y la función que tenemos como tribunal. Después presentamos otro libro
sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, 30 años, una revisión de cómo ha evolucionado desde hace 30 años, no solo la justicia electoral, sino todo el andamiaje institucional de reglas y de participación ciudadana en esos 30 años. Y hoy nos toca aquí cerrar las actividades del Tribunal Electoral en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro, con la presentación de esta obra, Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Le agradezco mucho que en esta presentación nos acompañe la magistrada Soto, Azul Aguiar y también el magistrado Juan Carlos Silva, que como moderador pues también ha hecho algunos atinados comentarios y recordatorios a autores, ¿no? Profesores de talla internacional en el ámbito del derecho. Yo ahora mismo recordaba también escuchando, y agradezco al doctor Mauricio Merino por habernos acompañado virtualmente, su idea, el concepto de derecho vivo, y me acordé de Elric, uno de los padres fundadores de la sociología del derecho. Y efectivamente el derecho se crea, ¿no? Y desde distintas concepciones, quizá es el que emana de los jueces, de los tribunales, ¿no? Lo decía Juan Carlos, desde la perspectiva del realismo jurídico, pero desde otras, como puede ser estas concepciones sobre el living law, el derecho vivo en Europa, el living law más en Estados Unidos, y es el trabajo de los tribunales que aquí se refleja en sentencias fundacionales, en sentencias históricas, el que viene a llenar vacíos del legislador, pero también a servir como un motor de cambio jurídico y de cambio social. Y me parece que en este texto lo que van a encontrar son sentencias que cumplen esa doble función del derecho y de los tribunales. Provocar el cambio jurídico que permite el perfeccionamiento del orden legal, del orden jurídico en su conjunto, pero también que canalizan de movimientos sociales, demandas socioculturales, sociopolíticas, para generar ciclos que siguen detonando cambios como en el tema de la igualdad de género, en el acceso y participación en materia político-electoral, que hasta hoy sigue siendo dinámico, pero nos ha llevado a resultados como el que ya señalaba la magistrada Soto, de tener en este proceso electoral 2021 6 mujeres gobernadoras electas, y que sumando 7 representan el mismo número de gobernadoras que se había tenido a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, eso es lo que van a encontrar en este libro, sentencias que expresan la labor de un tribunal de última instancia en relación con el derecho y la sociedad, el cambio jurídico, el cambio social, y que expresan una función para la cual nació el Tribunal Electoral, que ha sido consolidar la pluralidad política en el país, afianzar procesos competitivos, procesos electorales regulares, ordinarios, que se llevan a cabo periódicamente, en donde se busca tener condiciones libres, condiciones legales, limpias, ¿no?, de participación ciudadana y de competencia electoral. Y el libro también viene a cumplir el rol que tiene el Tribunal Electoral como actor dentro de la cultura democrática, dentro de la cultura legal, y las contribuciones que tenemos en ese sentido. Y este no es un libro aislado, y tampoco, como decía el doctor Merino, es un libro que venga sin una perspectiva autocrítica o reflexiva.
El libro trata de compilar, junto con otras 3 obras, ¿no? Conmemorativas todas ellas, el trabajo que ha hecho el tribunal durante estos 25 años. La edición especial de 25 aniversario se compone de este libro, Sentencias Fundacionales, y de otros 3, Las voces de una institución, La construcción de la democracia y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal para la democracia. Eso es el cuarto, el último que leí, está en proceso editorial, se va a publicar en las próximas semanas y lo podrán encontrar de manera virtual, gratuita, así como los otros 3. Y los otros 3 están aquí en el stand, en el stand del Tribunal Electoral, muy cerca, en el pasillo H, el local 16, el stand 16. Ahí el doctor Agustín Millán, con todo el equipo del área de documentación, la dirección general que se encarga de la editorial, han traído para ustedes un gran número de volúmenes que publica el Tribunal Electoral, y todos son gratuitos. Son 43 los que tenemos aquí a disposición, pero a través de la página de internet tenemos aproximadamente 500 obras, 400 obras. Entonces, si este no les gusta, hay más, ¿no? Aunque es muy bonito. O sea, realmente a mí lo primero que me llamó la atención es, digamos, la edición, ¿no? Y bueno, hasta huele bien, o sea, de verdad, no como otras más económicas. Bien, y el Tribunal Electoral en estos 25 años ha acompañado 9 procesos electorales, en 4 de ellos la renovación del Poder Ejecutivo, en 3 ocasiones la alternancia en el poder. Ustedes, que son gente muy joven, quienes nos acompañan hoy, vienen de distintas universidades. Entiendo que la Universidad del Valle de México ha participado intensamente entre nuestras actividades. Gracias por estar aquí, a todas y todos, porque es un honor poder comunicarnos con ustedes. Bien decía Juan Carlos Silva, la justicia abierta implica escucharlos, pero hoy nos toca dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Dar a conocer el valor que tiene el tribunal como un bien público, como una institución de las mexicanas, de los mexicanos. Además de ser un bien público, pues es un actor institucional en la materia electoral fundamental, ¿no? Que junto con el anterior IFE, ahora INE, el Instituto Nacional Electoral, somos las instituciones encargadas de que ustedes puedan elegir a sus representantes populares cada 3 años y bueno, cada vez que hay algún cambio en la representación popular, y que lo hagan con las garantías de que su voto cuenta y su voto es definitorio para la representación en los distintos ámbitos municipal, legislativo y ejecutivo, ¿no? Gubernaturas o el Ejecutivo Federal. La obra es una invitación a reflexionar sobre algunos puntos de inflexión de la justicia electoral mexicana, sobre su pasado, los efectos que ha tenido, y también vislumbra esta, junto con las otras obras conmemorativas, el futuro de la vida democrática en México, el cual tenemos que cuidar todas y todos, porque la democracia, como saben, no se construye en un día, y mantenerla es un trabajo permanente y es responsabilidad de la ciudadanía y de las instituciones que estamos a cargo de brindarles este bien público que es un proceso electoral y la justicia. El libro plasma sentencias relevantes, que han sido pilares garantes de los derechos de la ciudadanía.
Y estas decisiones, pronunciamientos y votos buscan establecer un diálogo, ¿no?, sobre nuestro quehacer jurisdiccional. No es el diálogo de voz, pero es el diálogo que está en las palabras impresas. Así, el tribunal seguramente se beneficiará de reflexiones que se hagan a partir de estos textos, y también es una institución abierta a la crítica, y sí hay otras obras que no publicamos necesariamente nosotros, pero sí las difundimos y les damos espacio, inclusive hasta las citamos en las sesiones públicas, en donde se hacen análisis selectivos de sentencias, digamos, debatibles o controversiales. Entonces, no, si bien no es el propósito de esta obra ni de la colección, sí invita a que ustedes reflexionen sobre la evolución de la institución de la justicia electoral, sobre cómo se han ampliado libertades, cómo se han reforzado, ¿no?, derechos que apenas estaban con pinceladas en la legislación, pero que a partir de una interpretación constitucional nos permite profundizar. A veces profundizar para conservar, yo estudié sociología del derecho, entonces disculpen si a veces hago algunas referencias no propias de los tecnicismos muy jurídicos, pero una de las funciones, y aquí Azul, pues me corriges porque tú eres socióloga del derecho también, especialista en cortes, una de las funciones de los tribunales también es conservar, no solo crear el derecho, ¿no?, y dinamizar, sino conservar lo que existe, las instituciones, y sobre todo conservar los valores democráticos y los bienes que están expresados en la Constitución. La Constitución política, que es el reflejo del pacto social, ¿no?, del pacto político. Y bueno, nuestra primera función es conservar la Constitución, y para eso hay que aplicarla, y a veces se puede flexibilizar bajo situaciones extraordinarias, ¿no?, o justificadas, o cuando bajo ciertas condiciones la interpretación constitucional permite tomar decisiones en favor de las personas o más progresivas, ¿no? En fin, no es negativo el hecho de ser conservador, como, digamos, desde la perspectiva del derecho, cuando se trata de proteger los bienes de la democracia, ¿no? Ahora, este texto en particular busca expresar otra función, que es la creación del derecho electoral, ¿no? Y los jueces, digo, sí crean derecho, si quieren desde la perspectiva de nosotros los sociólogos, las sociólogas, sí crean derecho. A veces dicen que no, pero sí, aquí está el libro, de verdad, y así se titula, ¿no? Y es más, yo le hubiera puesto Tribunal Electoral, 25 años creando derecho, ¿no? O sea, aquí ya que sugieren textos, claro, es un derecho judicial de base, que tiene como base los conflictos, las controversias que llegan al tribunal, y que no encuentran a veces una respuesta clara, a veces no encuentran, o a veces la respuesta que encuentran en la ley no es la más satisfactoria democráticamente hablando, constitucionalmente hablando, desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, todo esto lo van a poder reflexionar a partir del libro. Yo contribuí y agradezco al Comité Académico Editorial, que se integra por algunos de los magistrados y magistradas, pero particularmente quien dirige el trabajo editorial es el secretario técnico del comité, Agustín Millán. Gracias por la pertinencia de esta obra conmemorativa y por la oportunidad de presentarlo aquí. También es parte de ese comité editorial la secretaria técnica Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y quien también ha contribuido en todas estas actividades
actos que nos permiten acercarnos a la ciudadanía desde el Tribunal Electoral. En la obra a mí me toca analizar una sentencia en materia de nulidades, tema que está reciente y de moda aquí en Jalisco, ¿verdad? Tuvieron apenas elecciones el domingo pasado, entonces si alguien quiere entender cuál es la lógica de las nulidades, pues los invito a leer el libro más allá de las sentencias más recientes. Y es muy importante entender que la nulidad de las elecciones no es necesariamente, no solo cumple una labor a veces de sancionar, sino también tiene el importante objetivo de proteger el derecho, las garantías ciudadanas, y se requiere a veces anular porque hubo una intervención de recursos económicos o recursos ajenos a la competencia electoral, la intervención de actores que no deberían de estar en la competencia, pero el propósito de la nulidad es garantizar el voto, la libertad y tratar de encarrilar los procesos con integridad electoral para contribuir a la legitimación y la confianza de las y las votantes. Y por último, ya para concluir, les recomendaría que consulten esta serie de obras, esta en particular, porque en ellas podrán constatar que en el Tribunal Electoral se vive la colegialidad con el respeto al disenso y con un alto índice de consenso. Y lo más importante de las posiciones, ya sean mayoritarias, minoritarias o por unanimidad, son las razones que se expongan para justificar la decisión. Decisiones que sin duda tienen que acatar los principios constitucionales de independencia, de imparcialidad, de neutralidad, de objetividad, en cualquier tipo de conflictos que se resuelvan. Y para concluir, diría que cerrando el día en homenaje a la magistrada Alfonsina Berta Navarro, un homenaje póstumo, recordar que ella siempre trabajó por una impartición de justicia electoral valiente e independiente y que nos ha servido de ejemplo en su espíritu democrático para que en la impartición de justicia gane la independencia y no gane la corrupción. Sin independencia gana la corrupción, con independencia ganan los tribunales, se fortalece la democracia y gana México, ganan las mexicanas y los mexicanos. Espero que en este libro encuentren decisiones convincentes y que reflejen ese compromiso del Tribunal Electoral con la independencia y con sentencias que moldeen para bien la vida democrática de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Y enseguida procederemos a la entrega de los reconocimientos a las presentadoras y presentador. A uno más se lo haremos llegar virtualmente también y físicamente. Y bueno, pues quiero comentarles, compartirles una pequeña reflexión. A mí a veces tengo muy claro, más bien no a veces, siempre tengo muy claro que nuestras sentencias nos van a acompañar todo el tiempo y en algunas ocasiones, pero estoy convencido que no es el caso de la actual integración de la Sala Superior, nos van a perseguir toda la vida. Yo creo que pueden sentirse satisfechos, orgullosos, lo digo desde fuera, no integrante de la Sala Superior, de que el trabajo que están haciendo está rindiendo frutos y va a dejar una impronta muy importante, muy valiosa para todas y para todos. En primer lugar, a la doctora Azul América Aguilar le vamos a entregar un reconocimiento.
enseguida a la magistrada maestra Mónica Aralí Soto Fregoso. Magistrada. Y ahora al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Muchas felicidades. Hay un reconocimiento más para el doctor Mauricio Merino Huerta, que se le hará llegar también en agradecimiento a su valiosa intervención. Y ahora no resta más que ceder el uso de la palabra a nuestra amiga, la conductora Lucy Farías. Muchísimas gracias, magistrado Silva Adaya. Y gracias a todas y a todos ustedes. Gracias a quienes integraron el presidium, esta mesa de presentación. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos a que nos sigan pues a través de nuestras redes sociales, que visiten nuestro stand y despedimos esta transmisión. Gracias a todas y a todos. Que tengan excelente tarde.